tal, Dani? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, mira, de hecho pasemos a revisar de inmediato imágenes en vivo porque, claro, como tú muy bien lo señalabas, nos encontramos en las afueras, en el exterior del complejo penitenciario de Rancagua, porque recordemos, a eso de las 1:15, 1:25 de la madrugada, llegó finalmente el carro de Gendarmería que trasladaba hasta este centro penitenciario al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para cumplir ya derechamente esta medida cautelar que, recordemos, determinó el tribunal, el séptimo juzgado de garantía, tras esta extensa audiencia de formalización que se realizó durante la jornada de ayer, que comenzó cerca de las 9 de la mañana y culmina pasada las 11 de la noche. Recordemos que ahí el juez entonces determina que, por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, se decreta la medida cautelar más gravosa, en este caso la prisión preventiva contra el ex subsecretario. Se realiza entonces todo este protocolo de traslado. Él iba a bordo de un furgón, por lo que tenemos entendido, que iba escoltado a su vez también por una camioneta con funcionarios del SAR, de la propia institución de Gendarmería de Chile, que son los encargados de realizar estos traslados de alto riesgo, y se realizó de acuerdo a los protocolos que tienen habitualmente estos centros penitenciarios. De hecho, durante esta mañana, Dani, tuvimos la oportunidad de obtener declaraciones por parte de funcionarios de Gendarmería, de dirigentes de las distintas asociaciones que componen, ¿no es cierto?, esta institución, y ellos nos comentaban que el enrolamiento se hizo como a cualquier interno se le practica, esto es, el ingreso, la toma de fotografía, el enrolamiento, también tuvo asistencia médica. Recordemos que, Dani, durante la formalización, cuando ya se estaban presto a leer el juez o determinar, entregar su decisión con respecto a las medidas cautelares, él sufre un desvanecimiento, y por eso también en un momento, Dani, se pensó que pudiese haber sido o pudiesen haber pasado por el hospital regional. No fue así y lo atendió finalmente acá personal de salud de este centro penitenciario, Dani. Sí, revisamos ese momento anoche, estábamos viéndolo también en vivo, el momento cuando se descompensa. Esto lo vimos a través de la señal del Poder Judicial, porque hay que recordar además que había prohibición de grabar todos los momentos por el tenor de la información que se estaba entregando, los detalles también, y para proteger la identidad de la víctima. Dicho eso, y una vez que se determina la cautelar más gravosa por considerarse un peligro para la sociedad, y también, ojo, por la prognosis de pena, es decir, por los años eventualmente de ser hallado culpable, que podría arriesgar este delito, el primer delito, porque puede haber más también, eso ya lo ha adelantado el Ministerio Público. Saber algunos detalles respecto del módulo en el que pasó la noche y que va a seguir probablemente estos días el ex subsecretario. ¿Tienes algunos detalles también respecto de eso? Sí, mira, ya se había deslizado de manera preliminar que él iba a estar al interior del módulo 86. Durante esta mañana tuvimos ya la confirmación de que efectivamente se encuentra en ese módulo, pero también tuvimos la información, no pudimos acceder a esa información de que él se encuentra en la celda 44. Él se encuentra en compañía del ex alcalde de Rancagua, que, recordemos, también se encuentra recluido en este centro penitenciario por otros delitos que tienen que ver de carácter más bien económicos, pero él está compartiendo entonces esta celda con el ex edil de acá de la ciudad de Rancagua. La información que tenemos nosotros es que es una celda para 12 personas, hay otras que son individuales, pero a él le toca entonces compartir con el ex alcalde. De acuerdo a la rutina que tienen los internos y de acuerdo a la información que también pudimos recabar, hay un concepto que se maneja acá en los centros penitenciarios que se llama desencierro, que es cuando finalmente los internos salen de su celda y acceden a los espacios públicos. Este desencierro, de acuerdo a la información que nos entregaban también desde los propios funcionarios de Gendarmería, comienza a las 8:30 de la mañana y se extiende hasta las 5:30 de la tarde. Es decir, él a esta hora podría estar, por ejemplo, compartiendo en estos espacios comunes, en donde hay un comedor, hay un área común y también hay una especie de patio que ellos nos señalaban que es muy parecida en sus dimensiones a una cancha de fútbol reducido. Esos son los espacios comunes en los cuales estaría ahora desenvolviéndose Manuel Monsalve, recordando que esto se extiende hasta las 5:30 de la tarde. Existía también la posibilidad, Dani, de que pudiese haber llegado alguno de sus abogados durante esta jornada para, imaginamos, uno también puede suponer,
de informarle de cuáles iban a ser los pasos a seguir, porque durante la formalización, una vez que culminó esta audiencia, el abogado defensor señaló precisamente que iban a recurrir a la Corte de Apelaciones, iban a presentar este recurso, esta apelación para poder modificar esta medida cautelar y optar a otra. Por ejemplo, ellos lo señalaban, un arresto domiciliario total o uno nocturno. No hemos tenido información de que hayan llegado los abogados a este centro penal y claro, esto de acuerdo a los horarios que se manejan de acá desde el propio complejo penitenciario, estas visitas se registran solamente hasta las 6 de la tarde. Ese es el horario que tienen, por ejemplo, los abogados para poder acceder y así tener algún tipo de conversación con sus representados. Escuchemos, Dani, declaraciones que pudimos obtener durante esta jornada precisamente de los funcionarios de Gendarmería, quienes entregaban entonces algunas luces de cómo se iba a ir desarrollando toda esta situación con ya el cumplimiento, en este caso, de la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Nosotros, los funcionarios de Gendarmería, siempre estamos preparados para todo. Con los pocos recursos que tenemos, los preparamos para todo, pero sí los preocupa, porque hay una carencia muy importante de personal. La semana pasada se fugó un interno, estuvo 3 horas y media fuera del recinto penal, donde pudieron acceder a los pasillos abriendo la celda con una cuchara. Entonces, eso para nosotros es muy preocupante. Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bueno, Fabi, al menos decir que es interesante lo que pone el personal de Gendarmería sobre la mesa. Esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Dicen que con poco pueden hacer la pega y acá estamos hablando de un caso de alta connotación pública por lo demás. ¿Y quién era la principal autoridad en luchar contra el crimen organizado? Entonces, atención con eso, no es una medida cualquiera la que tienen que tomar justamente Gendarmería para mantener separado, aislado del resto de la población penal mientras se cumple la prisión preventiva, que son estos 4 meses. Además, podemos agregar, tú nos estabas dando algunos detalles del módulo 86 de este penal, donde alcanzó hasta el 13 días Jorge Valdivia, ¿te acuerdas? Cuando estaba cumpliendo prisión preventiva. También estuvo 6 meses Eduardo Macaya, el padre de Javier Macaya, el senador. Entiendo que tienen más detalles ustedes, le han preguntado también respecto del lugar donde estaría pasando, si es que no hay alguna medida correctiva, si es que no hay otra decisión distinta de parte de algún tribunal superior donde debería cumplir prisión preventiva entonces estos 4 meses Manuel Monsalve, ¿no? Sí, son, claro, 4 meses de investigación que no necesariamente tienen que ser cumplidos en prisión preventiva, porque claro, aquí a la defensa, al tratar de recurrir a la Corte de Apelaciones, ellos pueden modificar en definitiva esta medida cautelar, cambiarla, por ejemplo, por un arresto domiciliario total y el periodo de investigación va a ser el mismo. Entonces, claro, ahí mucha gente confunde que va a pasar los 4 meses de investigación en prisión preventiva, pero estas se pueden modificar, por ejemplo, cuando recurran a la Corte de Apelaciones y si en su defecto esta confirma la prisión preventiva, pueden recurrir incluso a la Corte Suprema. Él se encuentra, como ya lo señalábamos, en el módulo 86, allí están albergados al menos 70 internos, de acuerdo a la información que también nos entregaba personal de Gendarmería. Este complejo penitenciario tiene cerca o más incluso de 2000 internos recluidos, cumpliendo algunos condenas, otros también, como Manuel Monsalve, diversas medidas cautelares. Y claro, este módulo 86 es considerado el menos riesgoso de la población penal, por ejemplo, y allí apuntaba también a lo que señalaban el personal de Gendarmería. Recordemos que hace algunos días ellos han iniciado una movilización a nivel nacional para, en definitiva, reclamar por diversas cosas, y entre esas demandas incluye, por ejemplo, contar con mejores y mayores medidas de seguridad en algunos centros penitenciarios, y algunas de esas cárceles es precisamente este complejo de Rancagua. ¿Por qué? Y lo escuchábamos hace un rato en las declaraciones, que la semana pasada hubo un interno que estaba condenado a 40 años de cárcel, que utilizando una cuchara logró salir de su celda, logró sortear las medidas de seguridad y finalmente se fuga. Él estuvo cerca de 3 horas en libertad cuando fue nuevamente recapturado. Entonces, claro, allí hay también un reclamo por parte de los funcionarios de Gendarmería contra la concesionaria, porque no están las medidas de seguridad, dicen ellos, necesarias para tratar de cumplir con los estándares de seguridad que requiere, por ejemplo, una cárcel de alta seguridad como lo es, en este caso, el complejo penitenciario de Rancagua. Te invito, Dani, a que escuchemos otras declaraciones que también pudimos obtener durante esta jornada, durante esta mañana, en donde, claro, había gran expectación
de los medios de comunicación quienes concurrieron hasta este complejo penitenciario para, claro, interiorizarse de cómo había sido la primera noche entonces de Manuel Monsalve al interior de este complejo penitenciario. Gendarmería ha cumplido una orden de manera disciplinada, recibirlo en el establecimiento de Rancagua, asignarlo a una dependencia normal, común, de internos de mediano compromiso, que son de carácter imputado, en la agrupación de los módulos 83, 84, 85 y 86, y no se encuentra en ninguna situación que pudiera ser considerada, la hemos estado monitoreando. ¿Y Víctor? Ya estamos evaluando ciertos escenarios y por lo tanto vamos a ser muy cuidadosos y responsables de respecto de esto. Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bueno, lo señalábamos anteriormente, él está recluido entonces en el módulo 86. Para aclarar, Dani, este módulo tiene 70 internos en una población penal que asciende por sobre los 2.000. Pero la aclaración que nos hacían también desde Gendarmería es que los módulos no son correlativos. Son apenas cerca de 40 módulos los que están destinados para los reclusos, así es que los números no son correlativos. Por eso, en este caso, se designa el número 86. ¿Dónde queda ubicado precisamente este módulo? Está en el sector sur poniente de las instalaciones de este complejo penitenciario, que ustedes pueden ver ya a distancia, que son algunos edificios tipo color crema. Allí está finalmente recluido en esas celdas Manuel Monsalve, y de acuerdo a lo que nos señalaban también es que, por ejemplo, la hora del almuerzo, a él se le lleva su comida a eso del mediodía a su celda, y esos son los horarios determinados para todos los internos. Aquí han sido enfáticos también personas de Gendarmería que no se ha hecho ninguna distinción por tratarse del ex subsecretario del Interior, sino que se han hecho y se han realizado los protocolos como se los aplican a cualquier interno cuando ingresa a este complejo penitenciario. Escuchemos declaraciones precisamente sobre los compañeros de celda que va a tener Manuel Monsalve. Ya lo adelantábamos, él está compartiendo esta celda, la número 44, con el ex alcalde de Rancagua, que también se encuentra recluido en este centro penitenciario, y te invito a que escuchemos parte de aquellas declaraciones que también pudimos obtener durante esta mañana. En ese módulo están los internos que están ligados a delitos sexuales. Y bueno, si bien es cierto, son delitos gravísimos para la ciudadanía, pero dentro del mundo delictual de las cárceles son de menor jerarquía. Son internos que son más controlables. ¿Ya? No es lo mismo tener un interno avesado de crimen organizado con un interno que esté por un delito sexual. Son celdas colectivas. Bueno, hay celdas que tienen una pura litera y el otro duerme en el suelo. El régimen es exactamente el mismo que el común de los imputados del país. Es decir, horarios de desencierro aproximadamente a las 8:30 de la mañana a las 9 para proceder luego a un recuento matinal, y esto se da lugar posteriormente a la distribución del alimento matinal, el desayuno, el llamado rancho, para luego entonces quedar a disposición en su calidad procesal de aquellas diligencias que estén requeridas por el Ministerio Público, por los tribunales de justicia, o la interacción también que se genera con sus abogados defensores en dependencias que están habilitadas para dicho propósito. Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bien, no se puede negar, Fabián, que esta es una bomba, ¿no?, que estalló en el Palacio de la Moneda. De hecho, ya declararon también el presidente, la ministra del Interior, en Fiscalía, han entregado nuevos detalles. Y acá también ha habido reacciones desde el punto de vista político, ¿no? Mucha crítica, se va a hacer una comisión investigadora, por lo demás, que va a ser muy relevante para ver responsabilidades, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué es lo que hay que mejorar también. Pero se está hablando también de las eventuales contradicciones que habrían entre las primeras versiones entregadas a la prensa y luego también la que se entrega a Fiscalía. La mayor parte ya ha sido completamente filtrado, en todo caso, en diferentes medios de comunicación, ¿no? Entonces, ha habido reacciones también desde el mundo político respecto de este caso, del caso Monsalve. Entiendo que eso también es parte de lo que nos va a estar contando. Sí, de hecho tuvimos la oportunidad de obtener declaraciones por parte del diputado Chalper, que es efectivamente parlamentario de esta zona de acá de Rancagua, y que, claro, dice relación con las condiciones finalmente que hay al interior de este centro penitenciario, y que son las que también nos denunciaban los propios funcionarios de Gendarmería, que no contarían, por ejemplo, con las medidas de seguridad quizás necesarias, que deberían ser garantizadas en este caso por la concesionaria.
También hay otras demandas que ellos están solicitando, y por lo mismo el diputado Chalper anunció que iba a realizar una visita, que había conversado ya con él ahora entonces subsecretario del Interior, Luis Cordero, que ya habían tenido una conversación y que él iba finalmente de manera presencial visitar entonces a interiorizarse de las condiciones de este complejo penitenciario. Escuchemos precisamente qué fue lo que dijo el diputado Chalper. Pero con quien sí me he comunicado es con el subsecretario del Interior, con Luis Cordero, a quien le he expresado mi intención de ir mañana a la cárcel de Rancagua en una visita inspectiva, y le he planteado que por favor me ponga en contacto con el director regional de Gendarmería para que disponga los protocolos necesarios para poder inspeccionar las celdas de las personas que están ahí. Me parece que la acusación que hace hoy día una asociación de gendarmes nos debiese a todos advertir que estamos en una situación muy delicada. Y por lo tanto lo mínimo que puede hacer un diputado que se tome en serio su rol fiscalizador es ir a terreno y ver si efectivamente esto se está realizando. Muy bien, parte de la información, ¿no?, que podemos entregar respecto de este caso. Por el momento, entonces, prisión preventiva durante 4 meses. Vamos a ver si se cumplen finalmente todo este tiempo, si es que la justicia dice algo, digamos, algo contrario. Pero esa es la situación del ex subsecretario al día de hoy. Fabián Sánchez, gracias por este informe. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Comenta con el hashtag La Tarde Mega. Bueno, le comentábamos, ha habido reacciones también en el mundo político, en otro poder del Estado, el Poder Legislativo. Hay una comisión investigadora desde el Congreso, han seguido de cerca el caso de Manuel Monsalve, y es por eso que, insisto en esto, han armado una comisión especial. Hablamos con 2 de sus integrantes, las diputadas Sofía Cid y Camila Musante. Las saludamos a las 2 diputadas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar acá, gracias por estar con nosotros. Diputada Musante, parto con usted. La relevancia y el objetivo de esta comisión para las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora acá en Mega Noticias. Es una comisión que es muy relevante porque nosotros como Cámara consideramos que hay que fiscalizar cómo fue el actuar del gobierno a partir de los hechos que se conocen de la denuncia por un delito de violación en contra del ex subsecretario. Pueden existir violaciones a la ley de inteligencia, faltas a otras legislaciones, delito de omisión de denuncia. Se han hablado de un sinnúmero de responsabilidades que no son solamente políticas, sino que incluso son de carácter penal o administrativo, y eso yo creo que la Cámara tiene que cumplir un rol fiscalizador. Lo que sí esperaría que exista altura de mira en la dirección de la comisión, que no sea un espacio para un aprovechamiento político, entendiendo de que acá existe una denunciante, una mujer que además le tomó tiempo atreverse a realizar esta denuncia, y que por lo tanto exista suficiente altura de mira en el tratamiento mediático que tiene la comisión y la presidencia de la misma. Acá está la diputada Sofía Cid presente. Si bien somos de distintos bloques o sectores políticos, ambas concordábamos que hubiese sido lo ideal que hubiese presidido una diputada más allá del sector político que representara, porque consideramos que es necesario también tener ese tipo de tacto y así no generar una revictimización. Diputada Cid, le doy el paso. ¿Usted está de acuerdo en eso? ¿También hubiese preferido que hubiese sido una mujer la que presidiera esta comisión, que no fue el caso finalmente? La verdad que obviamente uno como mujer ve estos casos distintos, tiene otras sensibilidades, pero de acuerdo a lo que se está analizando en esta comisión especial investigadora, que son los hechos del gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, Presidencia, el Ministerio de la Mujer, la verdad que a esta altura ya da lo mismo, pero sí era importante que estuviera la oposición a cargo de la presidencia, porque la verdad que hoy día la comisión, no sé si ustedes vieron la constitución de ella, fue bastante complejo, porque la verdad que todos esperábamos que esta fuera una comisión bastante transversal, que todos estuviéramos en la misma línea, que todos quisiéramos investigar lo mismo, pero la verdad que hubo una defensa corporativa al gobierno, y lo que nosotros queremos investigar son los actos de gobierno. Están convencidos que la actuación fue mala. A mí me interesa mucho establecer cuándo se supo y quiénes sabían. Nosotros el día 10 de octubre votamos la acusación constitucional contra la ministra Toá, una comisión que ella dio la defensa en un día. La comisión se apuró acá con los parlamentarios, en otro día salió la comisión, lo votamos el día jueves en la sala, estaba presente el ex subsecretario Monsalve. Hoy día sabemos que de su círculo habían 11 personas que ya sabían esto de antes, es decir, en esa semana ya teníamos la información, quién sabía, quién no, cuándo supo el presidente. Para mí es muy relevante esa información.
Diputada Musante, bueno, obviamente que me gustaría también qué piensa usted respecto de esta idea de que haya eventualmente algún tipo de defensa corporativa, ¿no? De parte sobre todo del oficialismo. No, para nada. Y yo personalmente puedo decir que como diputada tampoco he generado defensas corporativas del gobierno. Lo que sí es que nos pareció que existía una suerte de, no sé si vacío, pero falta de regulación expresa en el reglamento para una citación personal al presidente de la República a la Comisión. Yo sí creo que se puede dar alguna alternativa o mecanismo en el cual pueda finalmente responder. Sí, me parece que es importante que de la Presidencia de la República haya claridad sobre cuál fue el rol que jugó el presidente, porque es la máxima autoridad de nuestro país, y en eso creo también en la independencia de los poderes del Estado, y que nosotros como Cámara tenemos una facultad para levantar esta comisión, no solamente respecto a la figura del presidente, sino también respecto de policía de investigaciones, a quienes han sido cuestionados a propósito de las posibles faltas a la ley de inteligencia y otro tipo de irregularidades que tienen que ver con la falta de acompañamiento de la figura del ex subsecretario del Interior, el hombre que está a cargo de la seguridad de Chile, y también no solamente en encontrar responsabilidad, sino que yo espero que sea una comisión proactiva en materia de proponer recomendaciones que se implementen por parte del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para que no el actual subsecretario Cordero, sino el que venga, la figura del subsecretario del Interior, nunca pueda andar sola por la calle sin la debida protección y resguardo, porque eso es resguardar también la seguridad de los chilenos? ¿Qué medidas se van a tomar para que ante una denuncia de estas características exista y se aplique una perspectiva de género que permita proteger y no exponer a la víctima y actuar de una manera oportuna para que no exista abuso de poder? Y todo eso también debe ser un objeto de la comisión, no solamente el apuntar o buscar cabezas como se diría en política, sino que más bien generar recomendaciones para que se puedan enmendar los errores de cómo se manejó el caso. Pero sí le parece, voy al tiro con usted, diputada, sí, pero solamente para continuar con la diputada Musante, ¿sí le parece, tomando sus propias palabras, que este tipo de comisiones debería perseguir responsabilidades políticas y eventualmente que alguien también se haga cargo de pagar los platos rotos? Porque da la impresión, no sé qué le parece a usted, diputada, pero que en el Chile del último tiempo como que nadie se hace cargo de nada, como que nunca es culpa de nadie, o cuando es culpa de todo no es culpa de nadie. Entonces, tiene que asumir alguien una responsabilidad mayor. ¿Y quién sería? Evidentemente en el Chile del último tiempo, sobre todo en el Chile, el caso Hermosilla, existe una sensación de impunidad cuando son tantos los que están involucrados y que incluso llegan al corazón de la moneda. En el caso de Hermosilla fue el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien terminó incluso involucrado. Entonces, obviamente hay una sensación de impunidad. Ahora, nosotros lo que tenemos que constatar dentro de la Comisión Especial Investigadora son las faltas a la Constitución y las leyes por parte del gobierno. Y en este caso, eso también incluso podría incluir a los asesores del segundo piso de la moneda, ya que está haciendo referencia al jefe de asesor, el señor Miguel Crispi. Pero eso es lo que nosotros tenemos que constatar, y si alguien quisiera, después de la comisión o finalizada la comisión, perseguir una responsabilidad política, para eso hay una herramienta que es muy clara y que está en la Constitución y que se llama acusación constitucional. Así es, diputada, sí se ha dicho mucho que aquí no hay que hacer defensas corporativas, siempre se repite desde el caso Hermosilla hasta ahora, el caso Monsalve, caiga quien caiga. Esas consignas empiezan a perder valor cuando uno no ve que hay finalmente algún responsable grande, ¿no? Importante. Y en ese sentido, cuando se conformó, y usted lo mencionó, cuando se conformó esta mesa, esta comisión, hubo varios problemas, fue bastante bullado. De hecho, el mismo diputado Lagomarsino expresó públicamente que hubo presiones de parte de la moneda para que la testera de esta comisión no fuera de la oposición. Entonces, ¿ya está politizado esto finalmente? No, eso es muy lamentable. La verdad que yo no esperaba esa reacción, pero lamento mucho que el gobierno además quisiera estar a cargo de esta comisión, porque eso le habría restado la transparencia del proceso que vamos a realizar nosotros. Yo creo que aquí lo importante, como te decía al inicio, Daniel, es saber cuándo supo el gobierno y buscar responsabilidades. Hoy día nosotros tenemos que tener a alguien que sea responsable de lo que sucedió y además de lo que no se dijo. Porque lamentablemente se fueron a través de los días, todos los días vamos conociendo algo nuevo, de acuerdo a las declaraciones del taxista, de los funcionarios, de quién sabía, que se supo antes, y eso la gente lo quiere saber. Y como bien tú decías, hay frases que son como que hay quien caiga, nadie está por sobre la ley, que tenemos que trabajar en forma transversal en este tema, pero al final del día lo que nosotros queremos también es encontrar a los culpables. Obviamente nuestro trabajo es buscar las responsabilidades políticas, eso es lo que nos atañe a nosotros desde el Congreso,
y creo que es importante que tomemos esta comisión en forma seria, que la trabajemos en conjunto y que no sean defensas específicas. Hoy día se quería invitar al presidente de la República, fue un debate que perdimos mucho tiempo en la comisión, donde el oficialismo defendía que no se podía, bueno, quedamos en un acuerdo de mandar un cuestionario, tampoco que no se podía. Al final del día, esos cuestionarios se han hecho anteriormente, se han enviado a los presidentes de la República, hemos tenido respuestas con el gobierno de la presidenta Bachelet, con el caso Cabal, en el tema del estallido social con el presidente Piñera, también ahora en el caso convenios, nosotros en esa comisión, en el caso de los indultos, mandamos cuestionario, la verdad que no tuvimos respuesta, pero se le envió al presidente de la República, porque al final del día, independiente del cargo que uno tenga, nosotros seguimos siendo ciudadanos, y como ciudadanos tenemos que responder. Diputada Musante, lo mismo. ¿Usted es de la opinión, por ejemplo, que el presidente de la República debería responder un cuestionario, debería asistir a una comisión como esta, o la propia ministra del Interior? De que se debería responder un cuestionario, a mí me parece que sí, eso ha ocurrido otras veces en la Cámara. Ya hacía alusión la diputada Cid a cuando durante el estallido social se envió a propósito de una comisión investigadora al expresidente Piñera un cuestionario y que lo respondió de esa manera. Ahora que el presidente venga presencialmente a la Cámara a responder eventuales cuestionamientos en el tono también en el que se viene desarrollando la comisión en su instalación, que como bien decías, Karima, está politizada evidentemente, que hay finalidades que no necesariamente se ajustan a lo que mencionábamos, que es buscar si los actos de gobierno faltaron a la Constitución y las leyes, sino que más bien sacar réditos políticos, electorales y de otra índole. Me parece que quizás eso no correspondería. Eso no significa que como comisión investigadora no podamos fiscalizar ni busquemos hasta el final quienes han faltado a la Constitución, a la ley, y lo entreguemos como parte de las conclusiones, así como también con recomendaciones claras y concretas. Hecho el punto. Hoy día se conoció la renuncia de la jefa de división jurídica del Ministerio del Interior, ¿no? Tienen que haber cambios importantes a juicio de ustedes en el personal que hoy está trabajando en Interior. La ministra Toá, por ejemplo, ¿podría eventualmente peligrar también? Empiecen a pensar la respuesta, vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Estamos de vuelta y hablando del caso Monsalve, habíamos justamente ido a pausa, estamos en conexión con la diputada Cid, con la diputada Musante también, parte de la comisión investigadora de este caso, y le habíamos hecho la pregunta, la habíamos deslizado, la dejamos sobre la mesa, me imagino que ya han madurado la respuesta, y tenía que ver con el impacto que esto va a tener en el Ministerio del Interior. Ya conocimos la renuncia de la jefa de división jurídica, sabemos que hay más personas que sabían esto mucho antes que el presidente incluso y que la ministra del Interior. Por lo tanto, se vienen cambios importantes, robustos en el ministerio y peligra incluso la primera autoridad del ministerio, la ministra Toá. Diputada Musante, parto con usted. Sabes que yo creo que más que cambio de gabinete, lo que uno esperaría es cambio de asesores, y no solamente a nivel del Ministerio del Interior, sino que en el caso del segundo piso, tomó conocimiento el jefe de asesores, el señor Miguel Crispi, y había tomado conocimiento también de esta situación el jefe de gabinete del presidente de la República. Entonces uno se pregunta, ¿cómo no se resguardó la figura del presidente, que es la figura más importante de nuestro país, y no se le protegió asesorándolo respecto a una desvinculación inmediata? Porque acá yo quiero recordar que es el presidente el que nombra a los subsecretarios y el que también puede solicitarle sus renuncias. Entonces, en ese sentido, siento que faltó cuidado de parte de los principales asesores que están radicados en segundo piso, en presidencia, y claro, lo propio en Interior lo mismo, pero partiría por ahí. Perfecto. Diputada, sí, la misma pregunta. Bueno, por supuesto, yo voy a ser un poco más dura. Yo creo que la ministra Toá debe haber dejado su cargo ya hace varias semanas atrás, cuando esto realmente estalló. De hecho, nosotros presentamos una acusación constitucional contra la ministra por temas de seguridad, y hoy día también se está vulnerando todo lo que tiene que ver con la ley de inteligencia. Ella ya no debería estar en su cargo, y obviamente lo que uno espera, lo que espera la ciudadanía,
es que obviamente el presidente Boric haga una limpieza de todos los que están involucrados en este caso, de todos los que estaban enterados y no hicieron nada. Recuerda que nosotros también aprobamos acá en la Cámara de Diputados la ley Karim, y esa también se vulneró, ni siquiera se cumplió. Entonces, al final del día uno dice, bueno, si un gobierno no está cumpliendo la ley, un gobierno no está haciendo bien las cosas, queremos saber específicamente cuándo se enteraron, y la verdad que a través de esta Comisión Especial Investigadora esperemos que logramos ver eso, pero yo creo que en términos de responsabilidad de la ministra todavía debe haber dejado su cargo hace mucho tiempo, y también esta Comisión Especial Investigadora va a también revisar todo lo que se hizo a través del Ministerio de la Mujer. No puedes olvidar, Daniel, que este gobierno se dice de gobierno feminista y nosotros lo hemos catalogado como feminista de cartón, porque la verdad que solamente cuentan las cosas cuando la víctima es de izquierda, pero cuando uno ve otras cosas o ve que el acusado de violación es de su sector, todos se quedan callados. Diputada Cid, miren, vamos a equilibrar los tiempos, eso sí les voy a hacer una última pregunta a cada una, para que no me digan, no, es que habló más que yo. No, lo vamos a hacer bien equilibrado. Diputada Musante, tengo que preguntarle esto, feminismo de cartón, ¿qué nos dice usted respecto a lo que acaba de decir su colega también de este tema? Bueno, yo creo que sí, efectivamente existió una distancia desde el Ministerio de la Mujer que a mí como diputada y como mujer también me pareció impropia de haber generado un clima de contención, un clima de respaldo a las mujeres que se atreven a hacer este tipo de denuncias. Hubiese esperado no una cuenta pública de la ministra, sino un respaldo más que nada a la denunciante. Ahora bien, creo que la oposición, por su parte, tampoco han sido los defensores de las denunciantes en materia de delitos sexuales. Vi un silencio absoluto en el caso Macaya, incluso con una sentencia condenatoria, incluso una defensa acérrima culpando a quienes denunciaron, diciendo que la responsabilidad era por comportamientos de utilizar pañuelos de ciertos colores, lo que me parece también que hoy día salir a hacer una defensa de las mujeres cuando históricamente ha existido un silencio al respecto de estos temas. Hay una contradicción también. Sí hago la crítica, por lo menos a la vocería del Ministerio de la Mujer y la distancia que se tomó desde un inicio. Diputada Musante, yo la he visto en varios programas. Yo sé que a usted no le gustan los empates. Y me da la impresión de que esto es un mal de todos los partidos políticos, todos los políticos en general, que cuando critican algo de sus filas también tienen que hacer el comentario para el anterior igual por si acaso, como para dejarlo ahí bien equilibrado. Yo creo que también la gente en general está un poquito cansada de eso, y yo se lo digo a usted, no lo personalizo en usted porque la he visto en otra entrevista y sé que usted no es buena para el empate. Pero suena un poquito empate cuando menciona, claro, lo del tema del caso Macaya, que tiene un punto ahí. Diputada, sí, para ir cerrando, si hablamos de enfoque de género, ya que están hablando de eso en la comisión, ustedes también son mujeres, estoy pensando que la primera caída, la primera persona que pagó un precio en esto, fue una mujer. Y de hecho fue la jefa de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, que hasta el momento, según entiendo, tenía una hoja impecable. Había hecho una buena pega, como se dice. ¿Está de acuerdo finalmente con eso? Yo sé que esto ya no es noticia, esto ya pasó, digamos, pero ¿no le merece una atención aquello cuando ella, algunos dicen, simplemente obedeció la orden de su superior directo? Mira, yo sin conocer el detalle, uno lo que ve es que, claro, él que era en ese momento el subsecretario del Interior, le da una instrucción y ella cumplió. Yo creo, la verdad, que ella pagó los platos rotos y es lamentable. Y como bien decías tú, también es una mujer. La verdad que en estos casos yo creo que la sociedad chilena tiene que evolucionar un poco. Tenemos que evolucionar todos y la verdad es creerle a la víctima. Yo creo que aquí siempre se ha estado cuestionando eso. Inclusive, ¿cuánto se demoró el presidente Boric en decir que le creía a la víctima? Y dentro de todo lo que hemos ido viendo, el mismo presidente al hablar con Monsalve en su minuto, también tuvo dudas sobre lo que decía la víctima. Yo creo que eso tiene que cambiar en nuestro país. Hemos avanzado en proyectos de ley, se ha cambiado un poco el switch, las nuevas generaciones, las chicas más jóvenes vienen con ese cambio, pero también tenemos que hacerlo nosotros. Todos tenemos que cambiar, porque como decía la diputada Musante, y esto tengo que hacer ese punto también, todos tenemos que cambiar y esto tiene que ver con el caso Macaya también. Es decir, siempre querer, si vamos a tener esa mirada, que sea con todos los casos de aquí en adelante, ¿no? Diputada, Daniel, sí. sorry, Sí. Disculpa, pero yo en el caso de Macaya no me quedé al margen y la verdad que creo que esto tiene que ser para todos lados. Esto no es un color político. Creo que aquí siempre tenemos que defender a la víctima. Por eso hago el punto más allá de usted, diputada, sí, y más allá de usted, diputada Musante, para que no lo sientan como algo personal, en general, ¿no? Muchísimas gracias por esto. La visión de ustedes nos sirve mucho y espero de verdad que a la comisión avance y que llegue al final de todo esto. Diputadas, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Adiós. Comenta con el hashtag LaTardeMega.
Bueno, lo hemos comentado varias veces, que el ex subsecretario del Interior, la máxima autoridad en el combate contra el crimen, sobre todo el crimen organizado, está en prisión preventiva, ha generado muchos coletazos en el mundo político. Para comprender estas repercusiones, estamos a esta hora acá en estudio con Carlos Gutiérrez, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Estamos tratando de ir digiriendo esto, entendiendo cuál es el impacto también en la discusión pública, en la discusión política, en las señales también en esta sociedad, que estamos en una crisis, ¿no? Y no solamente en una crisis de seguridad, que eso todos lo sabemos, sino que también en una crisis de confianza. Y casos como este no ayudan, oscurecen justamente más este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo primero, el impacto político, ¿cómo tenemos que leerlo esto? Sí, mira, profundizan la crisis. Yo creo que es una crisis multisectorial que afecta a varias dimensiones. Una en la política, social, jurídica, como lo explicaban antes ustedes, la ética y lo comunicacional. Pero me quiero enfocar en lo político y en lo social. Para mezclarlo también con un informe que sacó recientemente la OCDE, hace 5 días. Recién salido del horno. Recién salido del horno, que habla justamente de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y específicamente y analizado hacia el caso chileno. Y hay datos muy alarmantes que otras instituciones también lo han mencionado en los últimos años, para destacar en general. El 30% de los chilenos se siente con algún tipo de confianza hacia el gobierno nacional. 30%. 30% Suena y el poco, promedio. esperaba más. El promedio de la OCDE es 39%. ¿Ya? Ahora bien, si uno hace doble clic a eso, las instituciones con peor confianza, desconfianza, 14% de los partidos políticos, 19% el Congreso. Es más de lo que dan otras encuestas. Sí, en otras encuestas están más abajo incluso los partidos políticos. Esto es con datos del 2023, ojo. Es con esa diferencia. Está más temporal. Actualizado. Sí, sí. Y el 25% los tribunales de justicia, el sistema de justicia. ¿Eso qué te quiere decir? Que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están con un problema de confianza severo. Y para entender eso, a grandes rasgos, hay que tener en consideración todos los casos que están sucediendo en diferentes mundos o dimensiones, como es el caso de la corrupción, pero también el tráfico de influencia, el poder, la crisis de gobernanza dentro del Poder Ejecutivo. O sea, en términos de diagnóstico, hoy, con todo lo que tú me has dicho, con todas estas cifras, estamos en una verdadera tormenta perfecta. O sea, por un lado estamos en una crisis de seguridad, ¿no? Sí. Quienes tienen que imponer la ley, hacer los castigos básicamente, viven hoy día una poca legitimidad de parte de la ciudadanía. Estamos hablando del Poder Judicial, a la luz, por ejemplo, del caso Hermosilla, el caso Audios, ¿no? Exacto. El Ejecutivo, que también tiene que empujar una señal, empujar una agenda y darle tranquilidad a la población, se ve indirectamente mezclado con este tema. ¿No? Entonces, ¿cómo salimos de esto? Sí, o sea, para profundizar un poco en lo que tú dijiste, que este caso es bien relevante porque el que estaba a cargo de la seguridad de todos los chilenos, de todos nosotros, los que estamos acá, de todo Chile, estaba ese domingo en estado deplorable, pero a cargo, en ese caso, en ese día estaba como ministro del Interior. Perdón, estaba probablemente cometiendo un delito. Ese es el punto. Exacto. Pero en esos minutos era el ministro del Interior. Exacto. Bueno, y unos elementos que no tenía la seguridad en ese tiempo, pero era el ministro del Interior y al día siguiente no llegó a una rueda de prensa por estado, porque no le permitía a su cuerpo levantarse. Pero bueno, dicho eso, el caso está instalado en La Moneda. ¿Por qué? Por diferentes factores que el mismo presidente lo ha reconocido también, dio una rueda de prensa paupérrima, muy mala. De antología, podríamos decir. Sí, digno para analizar en ciencia política en las diferentes universidades. Lo van a estudiar, ¿eh? Sin duda. Lo estamos estudiando, yo creo, lo vamos a estudiar. Sí, son 53 minutos para analizar en diferentes Tengo una duda, factores. Carlos, para ir un poquito más al detalle, ya que tú hablabas doble clic, yo te digo, hagamos un poquito zoom. Hagamos un zoom primero en términos de lo que se ha ido conociendo hasta ahora, debido a esta investigación, debido a filtraciones también de la prensa y debido a lo que hemos conocido en el proceso mismo, a ir al Tribunal de Garantía, porque la Fiscalía entregó hartos detalles, ¿no? Los primeros minutos, desde que se conoce esta denuncia, desde que
se le informa a la ministra del Interior, que la ministra del Interior le informa al presidente de la República, que el presidente de la República junto a la ministra se reúnen con el subsecretario, ex subsecretario, y se enteran de todo esto, no solo de la denuncia y el carácter grave que tenía, sino que también de las cosas que hizo Manuel Monsalve una vez que él se entere que algo estaba pasando respecto, por ejemplo, del uso de la policía para diligencias ilegales. La velocidad de reacción que ahora conocemos, esto de los 2 días, de que siguiera ocupando el cargo, de que no fuera distanciado inmediatamente en ese momento, ¿no?, de su cargo, ¿son señales negativas? ¿Se manejó mal políticamente este caso también? Sí, yo creo que hay un error político, como tú lo mencionabas, pero también hay diferentes errores que es una sumatoria de cosas. Uno el político, el otro el control de gestión, y yo creo que una planificación estratégica post-crisis, que es gestión de crisis, se enseña en la universidad, que es ver una comunicación conjunta de la respuesta del gobierno. De hecho, lo decía la diputada, tú estabas escuchando recién, cuando Sí. ella decía, yo no solamente soy de la idea de cambiar eventualmente integrantes de la Subsecretaría del Interior o del Ministerio. ¿Qué pasa con el segundo piso?, me dijo. Sí, pero ojo. Estrategia. Es estrategia, pero las dos respuestas, las dos diputadas, Sí. iban en el mismo sentido, sacar gente. Yo saco a Miguel Crispi o saco a alguien, a una persona, pero el cargo sigue ahí, va a llegar otra persona. El problema es mucho más profundo, es ir a una planificación estratégica que queda 1 año y medio de gobierno, y el problema tiene que salir de ahí. Y este informe que yo te mencionaba, el de la OCDE, ataca que hay un problema en los 3 poderes. Entonces no es solamente el Ejecutivo, de sacar gente del Ejecutivo, sino que esto es algo más profundo, de coordinación multisectorial. El poder legislativo, el ejecutivo, pero también el judicial. Entonces, la planificación estratégica o la cultura organizacional que tienen que tener el gobierno tiene que ir en ese sentido de... Entiendo el diagnóstico que nos estás diciendo, entiendo el estudio también, pero ¿qué es lo que pasa cuando en un país tienes a los 3 poderes, como tú me dijiste, bajo una crisis de legitimidad? Justamente debido a la contingencia, debido a los casos. Entonces, la gente hace muchos años ya venía desconfiando, cosa que salga a la calle y hable de la justicia, te dicen, no, la justicia, la puerta giratoria, ya venían con una desconfianza. Ahora se suma todo este caso también en el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo salimos adelante? Alguien tiene que tomar esa apuesta, alguien tiene que liderar eso. ¿Quién tiene que ser? No, el propio presidente de la República. Tiene que tomar cartas en el asunto. Una opción que se veía hace un par de días era el cambio de gabinete, pero él mismo dijo que no se iba a hacer. Entonces, descartamos eso. ¿Qué soluciones se pueden dar? ¿Era una buena oportunidad esa? Era una buena oportunidad, pero también hay que tener en consideración algunas proyecciones o mirando a futuro, viendo la decisión del presidente, es que esto es como un volcán activo al final. Que cada cierto tiempo se activa y tira lava, pero el problema acá es que tira lava constantemente, que llevamos un mes que tira informaciones constantemente todos los días. Entonces, si hay un cambio de gabinete y en una semana más ocurre o se destapa otro caso o otra información dentro de este caso, le van a pedir de nuevo el cambio de gabinete. Entonces, esa es como la disyuntiva. ¿De qué realmente? De hecho, hablemos un poco de la reacción que ha tenido particularmente el presidente de la República, porque una cosa es lo que conocemos como respuesta, después la conferencia de prensa que digna de estudio, y muchos días después, una vez que se conoce lo que pasa con Manuel Monsalve cuando es detenido, cuando es requerido por la justicia, ahí está el tuit, usted lo está viendo también, Carlos, en la imagen, arriba, ¿ves? Sí. En Chile nadie está por sobre la ley. Eso fue, me atrevería a decir, minutos después de que él fue aprehendido, de que fue detenido por la Policía de Investigaciones, ¿no? Esta es una señal importante, tú lo lees como una buena señal, algunos dicen se apuró demasiado. ¿Cómo lo lees tú? Sí, yo creo que esto no ayuda en nada en sacar el problema de la moneda. Yo creo que profundiza esto. Obviamente la ciudadanía lo ve como un problema. El presidente estuvo 3 años, el subsecretario Monsalve, era una de las personas fuertes de la moneda, era uno de los más importantes, la tercera persona más conocida, más popular del gobierno. Perdón, además se estaba perfilando eventualmente como ministro de Seguridad, ministro de Seguridad. Del nuevo ministerio, claro. Eventual nuevo Ministerio de Seguridad. Otros estaban diciendo tiene un futuro brillante, algunos decían podría ser presidenciable, senador por el Biobío, o sea, tenía una carrera por delante muy, muy importante, no era cualquier persona. Sí, el destrador de problemas también le dicen. Exacto. Creo que sí, creo que hay un problema grave de dimensionar el problema que está originando dentro de la moneda, un problema también interno
por así decirlo, entre comillas, las tropas. O sea, dentro de los diferentes ministerios, la moral se ve bajo. O sea, afecta la cultura organizacional de todos los ministerios. Esto afecta de todas maneras. Mira, esto quizás es un poquito más sesudo, pero ustedes se dedican a eso, ustedes se dedican a pensar, ¿no? La relevancia de los relatos. Atención con esto, cuando tú lees respecto de los grandes gobiernos del mundo, de las civilizaciones que han marcado la historia, de los grandes líderes, no es solamente la persona en sí mismo, sino que es lo que representa, es el relato. Y cuánta gente está dispuesta a creer en ese relato. Cuando yo creo en un relato, yo apoyo ese relato, apoyo a ese líder y avanzo. En este caso, el relato se cayó. El relato de estar sobre los privilegios, el relato de que no hayan privilegios, el relato de que los poderosos de siempre, el relato del feminismo. O sea, aquí hay varios relatos que cayeron de golpe. Entonces, ¿cómo tú te recuperas como gobierno? ¿Cómo recuperas el poder de la agenda cuando tu relato se debilita? El relato y la narrativa, yo creo, va por ese lado y yo concuerdo contigo. Yo creo que en estos años de gobierno se han ido derivando eso o cayendo eso, esos pilares que fundamentaban la campaña presidencial del presidente. ¿Cómo se sale de eso? Es muy difícil porque el tiempo que tiene para cambiar esto... ¿Cuánto nos queda? ¿Un año y medio? Un año y medio, pero ojo, porque viene el periodo vacacional, enero, febrero, que en promedio siempre pasa algo natural, una emergencia natural, incendio, probablemente incendio va a pasar. Sí. Puede ser, ojalá que se estén preparando para eso. No, sí, por mucha preparación, te lo digo ya en cámara, va a pasar. Ojalá que estén preparándose para eso, previendo algunas cosas que pueden pasar en Valparaíso o en otras regiones, pero es muy poco el tiempo y tenemos elecciones, bueno, tenemos una elección en una semana más. ¿Va a impactar, crees tú, eso? O sea, lo que está pasando hoy día con el caso Monsalve, con todo lo que ha habido, con la formalización, con la prisión preventiva, ¿va a tener algún impacto en términos políticos, político-electoral para lo que viene este fin de semana? Mira, yo creo que si ya no impactó considerablemente la elección hace 3 semanas, difícilmente va a ser ahora. Hay que analizar bien como los hitos, ¿ya? Es bien fuerte ver al ex subsecretario esposado. La gente puede percibir eso como algo muy negativo y puede tener relevancia, algún impacto en la elección, pero yo creo que esto no va a afectar significativamente la... Lo que pasa es que hay algunos que dicen, de manera intencionada, porque les conviene en algunos casos en los análisis, ¿no? Pero dicen que eventualmente una elección de gobernadores podría ser claro, como una especie de plebiscito al gobierno, ¿no? En algunos casos. Se puede ver de esa manera porque si así fuera, si lo viéramos en esa clave, podría haber un impacto, o sea, podría mover la aguja en algunos casos. Si fuera así, sí, pero no, en estas 3 semanas, ya quedan 5 días. Sí. No se ha visto ese ánimo de plebiscito hacia el gobierno. Yo creo que esta misma coyuntura política desvió esa intención de hacer un plebiscito hacia el gobierno. Son 11 elecciones. Yo creo que alguna sí se puede ver afectada, como es la metropolitana, la más polarizada de las elecciones. Pero no estoy tan seguro de ese impacto en la elección. El temor probablemente que hay en los centros de estudio, como el que tú representas también, me imagino, tiene que ver con la debilidad de la democracia. La democracia está fabricada por instituciones, por poderes. Cuando esas instituciones están debilitadas, cuando no gozan de legitimidad, cuando las personas no creen en los relatos que forman las instituciones, ¿qué es lo que pasa? Es caldo de cultivo para el surgimiento ¿de qué? De caudillos. De caudillos muy populistas, de algunos radicales, autoritarios. ¿Estamos generando ese caldo de cultivo en Chile? Yo creo que hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, bueno, particularmente en los últimos 5 años estamos generando mucha polarización en Chile con las distintas narrativas y relatos. Y el contenido de las narrativas, yo creo que hemos sido muy duros, nos criticamos no a la idea, sino a las personas. Eso va debilitando la democracia. Es que durante mucho tiempo nos contamos una historia falsa. Sí. Durante mucho tiempo nos contamos la historia de los jaguares de Latinoamérica, el país donde no hay corrupción. No, esas cosas pasan al lado, pasan en otras latitudes del continente. Claro, pero se estaba cultivando acá. En Chile no. Aquí en Chile estamos todos transparentes, aquí no hay podredumbre. Es verdad, Y cambió de golpe, ahora somos súper recriminadores. Ojo con lo que nos dijo la ciudadanía en la última elección. Los equilibrios, si uno ve los datos a nivel nacional, en los municipios, la gente gobernada por las diferentes partidos políticos, coaliciones, está muy equilibrado. Entonces, nos están llevando, la ciudadanía nos está diciendo,
ojo, modérense, las dos alas polarizantes de cada sector no las queremos, sino que todo lo contrario a lo que había pasado hace 3 años en la primera convención. O sea, volvemos un poco a la normalidad cuando siempre se ha dicho que Chile en general es un país moderado, sí, un país de consenso, un país medio amarillo, como se dice. No más allá del partido político, ojo. Hacia allá vamos, yo creo que hay que ver, hoy, esto va para análisis, pero bueno, viene primaria el próximo año, julio creo. Después diputados, senadores, presidenciales, segunda vuelta. Hay que ver las primarias, los candidatos a las primarias para ver si es que van en ese foco, si es que van en ese ánimo de el perfil del candidato vaya a este análisis más moderado que nos está diciendo la ciudadanía. Carlos, ¿cómo el gobierno puede recuperar el control de la agenda? Porque en este momento no la tiene. Están todos concentrados en contingencias, están todos concentrados en este caso, y hay un montón de reformas que todavía quieren sacar adelante y no se ve cuándo. Mira, yo creo que lo están intentando hacer con la ley de presupuesto, pero ahora están teniendo algunos problemas porque va a ir al Tribunal Constitucional. Sí. Es difícil tomar la agenda. Yo creo que han intentado, pero como son casos tan relevantes que afectan a un subsecretario del Interior, ex subsecretario del Interior, algunas cosas sectoriales de ministerios no pueden afectar a cambiar la agenda nacional. Eso es muy difícil, muy difícil. Tiene que ocurrir algo disruptivo. Y eso es difícil crearlo, tanto por los problemas de relato como de narrativa. ¿Y qué podría ser ese elemento disruptivo? Puede ser algún que se dé vuelta, valga la redundancia, de opinión, haga un cambio de gabinete profundo, no solamente el comité político, pero que haga un cambio profundo, como decían las diputadas, las dos, tanto de los asesores cercanos, segundo piso. No algo cosmético, una cirugía mayor. Mayor, algo estratégico, pensando a futuro. Yo creo que el presidente Boric no tiene 1 año y medio nomás de gobierno. Tiene una carrera política de varios años, entonces tampoco hay que ser cortoplacista. Si yo fuera el presidente, obviamente diría muchos años más. Ya, ¿cómo salgo bien de esto? Ya no va a salir sumamente bien, sino que lo menos malo. ¿Cómo lo hago? Y ahí está el poder de los asesores, tanto de la SECOM, la parte comunicacional, pero también el segundo piso. Pero es complejo, es una verdadera camisa de fuerza moverse. ¿Por qué? Porque se fue Manuel Monsalve, ya lo sabemos, ¿no? Que era una persona que traía experiencia, que venía también de la exconcertación, una persona que tenía buenas relaciones, que podía articular también con diferentes partidos políticos. Lo mismo está pasando con la ministra de Interior, que también está muy cuestionada, ¿no? Y que también aportaba mucha experiencia a un gabinete en su mayoría joven, ¿no? Entonces, complejo moverse cuando tus 2 piezas o una de tus 2 piezas más importantes están siendo criticadas. Una que ya salió y la otra que está bajo fuerte crítica. Sí. Y sumarle lo de los asesores. En el ministerio se está descabezando, tú lo comentaste antes, la jefa de la división jurídica renunció, los asesores, si no mal recuerdo, Ana María Uliarte ya se fue. Se fue. Al principio, en los primeros días del caso. Entonces, prácticamente la experiencia dentro del Ministerio del Interior ya se ha ido de la moneda. Entonces, creo que queda con la pata coja, por así decirlo, el ministerio. Hay que hacer un cambio profundo de asesores, no tanto las caras visibles, sino que los asesores que, para mí, es una opinión individual, son los que cambian las decisiones importantes dentro de los gobiernos. Y esto va a quedar en los libros de manejo de crisis, porque es un caso... Gestión de crisis. Sí, bueno, el 2019 también es un problema algo similar, yo creo un poco distinto, porque era algo político, social y físico con respecto a la violencia que está en las calles, pero también ocurrió lo mismo, gestión de crisis prácticamente nula, poca experiencia en esa gestión de crisis. Oye, pero bien impresionante, porque este volcán, esta analogía que tú hacías, esta metáfora, este es un volcán que no para de entrar en erupción. Está activo. Está muy activo o es muy sísmico, ¿no? Claro. Como Chile, terremotos, ni siquiera réplicas, terremotos cada semana. Bien, Carlos Gutiérrez, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba, gracias por ayudarnos a pensar un poco más también en la contingencia, ir un poco más allá de lo que es urgente y también centrarnos en lo que es importante, en términos de recuperar la agenda.
recuperar la transparencia y también el apoyo de la ciudadanía para cualquier tipo de proyecto de gobierno, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista, Carlos, que esté muy bien. Ya, muchas gracias.